interesantes. Por parte de Croen tenemos a Rafael Muñoz, que será el encargado de la coordinación y moderación de la videoconferencia. Buenos días, Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Si quieres, podemos proceder ya a desconectar los micros y comenzar ya con la grabación. ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo, perfecto. Venga, vamos a ello. Vamos a comenzar. Buenos días nuevamente y bienvenidos al taller Fusiones y Adquisiciones Empresariales, la función estratégica de las operaciones corporativas, que ha organizado Croen en colaboración con Inforges y con el apoyo financiero del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dentro del convenio suscrito entre el Info y Croen para el desarrollo de programas marco de actividades de la anualidad 2021. Hoy tenemos la enorme suerte de contar en este taller con la participación de Antonio Planes Buitrago y Javier Escolano Navarro. Buenos días, Antonio y Javier, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Voy a resumir brevemente un poquito de su trabajo, su trayectoria. Antonio Planes Buitrago es licenciado en Ciencias Económicas, cuenta con más de 30 años de experiencia en finanzas, organización, gestión empresarial, turnaround corporativo. Es socio director de Inforges Consultores, donde dirige actualmente proyectos de reestructuración financiera, control de gestión y finanzas corporativas. Por su parte, Javier Escolano es notario, profesor de la Escuela de Negocio ENAE en el máster fiscal. Es también profesor del máster de acceso a la abogacía impartido por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, UCAM, además de ser vicepresidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia y miembro del Consejo Editorial de Murcia Economía. Bienvenidos de nuevo a los dos y gracias por hacer un hueco en sus agendas para poder asistir hoy a este taller con todos los participantes. Por otra parte, también dar las gracias a todas las personas que han querido unirse a este taller. Gracias por vuestra asistencia y sin más dilación damos comienzo al taller Fusiones y Adquisiciones Empresariales, la función estratégica de las operaciones corporativas. Esperamos que sea de gran interés para todos ustedes y cuando quieran pues pueden comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio y tiempo dedicado al análisis de las fusiones y adquisiciones empresariales u operaciones corporativas. En primer lugar, me gustaría destacar que nuestro objetivo es claro, en cuanto que no pretendemos, a través de nuestra experiencia y conocimientos, ofrecer soluciones estandarizadas o teóricas, sino básicamente ayudarles para que ustedes formulen las preguntas adecuadas y con ello llegar a las respuestas más correctas desde el punto de vista tanto de sus necesidades como también desde sus objetivos. Efectivamente, hablamos de fusiones y adquisiciones de empresas y lo vamos a desarrollar en tres grandes apartados. El primero de todos ellos hace referencia básicamente al aspecto de las operaciones que se refieren fundamentalmente a la naturaleza corporativa de las mismas. Y vamos a contestar a tres preguntas básicas. En primer lugar, ¿qué son estas operaciones? El por qué acometemos las mismas y fundamentalmente el ámbito temporal, cuándo debemos de operar con ellas. Luego, posteriormente, haremos un análisis pormenorizado de una operación típica corporativa. Nos llevará, por tanto, a los cuatro apartados que ven ustedes en pantalla: diseño, preparación, ejecución y qué pasa después de la operación. Y para concluir, básicamente, con que quizá sea lo más importante, que son las claves para evitar el fracaso y, sobre todo, pues de alguna manera, garantizar en la medida de lo posible el éxito de dichas operaciones. Bien, pues para empezar hay que poner claro una serie de pilares o de matices, puntos críticos que debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos una operación de corporate, ¿no? Primero es cuándo deben venderse las empresas. Las empresas se venden cuando van bien, no cuando van mal. Cuando van mal es que das un problema. Bueno, hay que tener pues la vista para saber cómo va tu empresa, tener la función fundamental y todos los reportes necesarios para saber no solamente cómo va, sino cómo va a ir. Y se vende la empresa cuando vale dinero, no cuando no lo vale. ¿En cuánto? Bueno, pues el valor de la empresa, nos hemos encontrado con muchas de estas problemáticas, y es que la empresa no vale lo que tiene, no valen sus naves, no vale su máquina, eso no vale nada. Lo que vale es la generación de caja, el famoso EBITDA, el famoso cash flow. Eso es lo que vale una empresa. No nos sirve para nada la nave ni la máquina. La nave y la máquina son instrumentos para generar caja. ¿Y quién? Bueno, pues aquí está muy importante saber cuál es el perfil del comprador.
Hay dos tipos de compradores que luego entraremos un poquito más en detalle, pero está el industrial y el financiero, y además por motivos completamente diferentes, ¿vale? Uno es para retornar una inversión de forma rápida e importante, y el otro para hacerse más grande y tener una cuota de mercado aún mayor, ¿vale? Hablamos, por tanto, del primer apartado, que son las operaciones corporativas. Hablar de operación corporativa, sin duda, supone hacer referencia a un elenco bastante amplio de operaciones que suponen transacciones que pueden afectar bien a la estructura de capital de la propia compañía o incluso a la propiedad de la empresa. Solamente son conocidas estas operaciones de fusión y adquisición por sus iniciales M y A del lenguaje inglés. No obstante, aquí hay que destacar que, como son tan amplias, lo que tendremos que hacer es una referencia siempre a qué es lo que más nos interesa, porque puede ser, por ejemplo, la unión de dos o más sociedades para crear otra de mayor capacidad o mayor, incluso poder adquirir una línea de negocio, una rama de actividad, determinada tecnología, adquirir una empresa no totalmente sino parcialmente, ver que vamos a entrar en el accionariado pero con una mayoría y posteriormente continuaremos hasta conseguir el 100%. Por tanto, el elenco es prácticamente muy amplio. Pero antes de ello, yo quiero destacar dos aspectos importantes que suponen un reto para el diseño y para la ejecución de esta operación. Me refiero, en primer lugar, al material normativo, esto es, cuáles son las normas jurídicas de legislación, la regulación que las van a disciplinar. Y aquí tengo que destacarle dos cosas. Si hablamos de adquisiciones de empresa o partes o activos de la misma, nos encontramos que nuestra legislación hoy vigente es insuficiente y al mismo tiempo goza de una gran obsolescencia. ¿Por qué digo esto? Pues aunque le parezca increíble, en nuestro derecho positivo no encontramos una definición de lo que es empresa y por tanto menos aún lo que se trataría de una regulación bastante sistemática de la venta unitaria de la empresa. Con eso, ¿qué queremos decir? Que cuando nos planteamos vender una empresa en completo, por ejemplo, la empresa de la cual es titular un empresario emprendedor individual, tendremos que extindir o descomponerlo en tantos negocios como sea activo inmobiliario, relaciones jurídicas de leasing, contratos de arrendamiento, lo cual es una clara desventaja incluso con respecto al derecho comparado. Pero es que si hablamos de las fusiones, pues aquí tenemos dos normativas completamente diferenciadas. Por un lado está la normativa mercantil, con una ley de 2009, y la normativa fiscal, sobre todo del año 2014. ¿Por qué digo esto? Porque al ser dos normativas diferentes, no siempre son coherentes y se producen choques entre ellas, con lo cual es importante quedarnos con una primera idea inicial. Independientemente de la regulación mercantil, lo que tenemos que buscar sobre todo es que, desde el punto de vista de los costes de la operación, conseguir la neutralidad fiscal, es decir, que no tributemos por IVA, por transmisiones, por actos jurídicos documentados, ni siquiera por plusvalía municipal en el caso de transmisión de activos inmobiliarios. En definitiva, el reto que hoy ponemos encima de la mesa es llegar a un contrato bien redactado, con una precisión y claridad máximas, para fijar los derechos y obligaciones de las partes. Si hablamos de fusiones, es una diferencia con respecto a adquisiciones, puesto que aquí estamos hablando fundamentalmente de empresas que adoptan la forma de sociedad mercantil, es decir, sociedad anónima o sociedad limitada fundamentalmente. Y aquí los aspectos más destacables, como luego veremos, será que, a diferencia de una venta directa de una empresa, si hacemos una operación de fusión, de escisión o combinadas ambas, sí que tendremos un efecto de que transmitiremos la totalidad del patrimonio a la sociedad resultante como si fuera un único unitario, unos elementos unitarios. Es lo que se llama sucesión universal. Puede tener dos modalidades. Una que es la unión de dos o más empresas para crear una nueva, la fusión por creación de una nueva empresa, a la cual se le trasladan todo el patrimonio en su conjunto, como digo, como sucesión universal, y los valores, las acciones o participaciones de la sociedad resultante se asignan a los socios de las sociedades participantes. Y luego está la fusión por absorción, que es al contrario la compra o adquisición de una empresa por otra. Podemos poner un ejemplo reciente, un impacto importante, como ha sido, por ejemplo, la absorción que ha hecho CaixaBank de Bankia en este caso. Aquí lo que hace es que una sociedad adquiere la totalidad del patrimonio y lo único, como digo, lo importante es establecer la ecuación de canje. ¿Qué significa la ecuación de canje? Pues es un punto esencial en virtud del cual los socios de las sociedades previas van a recibir a cambio participaciones o acciones de la sociedad nueva. Y claro, al fin y al cabo es establecer un valor que hay entre la sociedad que absorbe o la sociedad que se crea y las que son preexistentes, que es quizá el punto más importante de estas operaciones. Bien, en cuanto a adquisiciones, que están muy de moda últimamente, son operaciones en las cuales hay una compraventa de acciones y participaciones entre diferentes compañías
Eso sí, conservando su personalidad jurídica cada una de ellas, ¿vale? Y toda adquisición tiene los dos tipos de motivos, tanto para el comprador como para el vendedor. Son motivos económicos y motivos financieros, ¿vale? ¿Por qué un comprador va a querer comprar una empresa por motivos económicos? Evidentemente porque quiere crecer, ¿vale? Quiere crecer, tiene una serie de recursos que quiere rentabilizar, como son motivos financieros en este caso. También hay una integración horizontal, es decir, yo puedo ir comprando mercado, tener más cuota de mercado y por lo tanto imponer cierta autoridad dentro del mismo y por supuesto también ser más rentable. Las empresas no son uno más uno, son sinergias, son economías de escala. Ejemplo clásico, una empresa que es comprada, generalmente su departamento de administración se ve severamente reducido, ¿vale? No va a tener dos directores financieros, tendrá uno, y por lo tanto todos esos costes llamados sinergias se van a reducir de forma drástica. Para el vendedor, evidentemente hay un anticipo de beneficios futuros, algo que está en su empresa y que desde el punto de vista del cash, hay muchas empresas que no han repartido un dividendo en su vida. No han repartido, lo tienen en reservas porque han creído en ese proyecto y que ahora les vale el que alguien puede estar interesado por ellos. Por lo tanto, el vendedor puede anticipar el valor de su empresa en cash, que al final es un trabajo importante que ha hecho durante toda su vida y por eso debe ser recompensado ahora. Y es una estrategia de salida importante también y activa. ¿Por qué? Porque a veces, ya sabemos después los motivos, no queda más remedio que vender, porque en sucesión, porque no hay un futuro claro en cuanto a la compañía, no se ve claro, y ahí puede ser una estrategia de salida para el vendedor. Y por supuesto, desde el punto de vista financiero, lo que quiere el comprador es rentabilizar su capital y su acceso a recursos financieros disponibles que tienen en ese momento. Y por supuesto, mediante un estudio de rentabilidad de las inversiones, pues tiene acceso a esas inversiones más activas. Y desde el punto de vista del vendedor, evidentemente, se puede tener mayores captación de financiación que sea no bancaria, es decir, que no suponga un compromiso de devolución de esa financiación para financiar ese crecimiento. Esta diapositiva es bastante importante. Hay dos tipos de inversores, el industrial y el financiero. Son completamente diferentes. El industrial está interesado, evidentemente, por ampliación de capital, nada más que se invierte en un comprador por dos motivos. Una es porque quiero crecer y porque quiero ser más rentables, o ambas dos. Vale. Evidentemente, eso nos lleva a que van a intentar comprar la totalidad de la compañía en la gran mayoría de los casos. Y no hay estrategia de salida, compran para quedarse. Compran para quedarse. Un concepto fundamental también es el famoso net working capital. Cuidado con este concepto, que a veces no se sabe lo que es, y es que para un industrial el net working capital es fundamental. Es el concepto por el cual, hablando en palabras sencillas, en porcentaje de ventas, el dinero que yo tengo apalancado, que me cuesta mover mi negocio, ¿vale? Mis existencias las tengo ahí sin realizar, mis clientes los tengo sin cobrar. Ese concepto me puede llevar a que si no lo calculo bien y luego me vienen a hacer la prueba, me puede rebajar el precio de la transacción. Y por supuesto, el equipo gestor no es esencial. Generalmente, la gran mayoría de los puestos directivos de las compañías, exceptuando, cierto es, el departamento comercial, es muy posible que desaparezca, ¿vale? Por otro lado, el financiero está interesado exclusivamente en retornar una inversión. Hay una estrategia siempre de salida bien definida, con un derecho llamado de arrastre, que ya lo veremos después, en el cual yo puedo comprar una mayoría del capital, pero luego si vendo un fondo mayor, fondo de inversión, lo que hago es que también arrastro y obligo al vendedor a vender el resto del capital que en su momento inicial no me vendió. La permanencia del equipo gestor es fundamental. De hecho, hay operaciones que no se han llevado a cabo porque el equipo gestor no ha querido permanecer en la operación. El financiero, fundamentalmente en los fondos de inversión, no va a gestionar tu negocio. Lo va a gestionar el antiguo equipo. Si no hay equipo, no hay transacción. El financiero lo que quiere es, el inversor financiero lo que quiere es retornar su inversión en 3, 4, 5 años, dependiendo de
de cómo sea el plan de negocio y evidentemente lo que quiere es retornar con la máxima de las rentabilidades, ¿vale? Ahora mismo los productos financieros típicos no están dando la rentabilidad adecuada, los fondos de inversión están buscando activos nuevos mediante la inversión en empresas. Ahora mismo, a título informativo, os podemos decir que los sectores donde están enfocándose más este tipo de actuaciones están en el sector hortofrutícola y en el sector de logística, ¿vale? Porque en crecimiento y la reducción de costes y sinergias que tenemos en este tipo de casos, ¿no? Hay motivos, hay ventajas y inconvenientes para el comprador y para el vendedor, ¿vale? La ventaja para el comprador en una adquisición es, evidentemente, de un crecimiento rápido llamado inorgánico. Es decir, yo no voy a crecer por mis propios medios, esperando que crezca un 5, un 10% en lo máximo, pero sí puedo crecer de forma inorgánica, comprando mercado, ¿vale? Con lo cual se va a acrecentar de forma exponencial el crecimiento de esa compañía, ¿vale? Además, si compro un competidor, estoy ganando dos cosas. Me quito un competidor, lo asumo a mi estructura y por lo tanto tengo la gran ventaja de ser más grande que un competidor menos. Y aparte de lo que hemos comentado antes de las sinergias. Hay unas sinergias importantes que se traducirán en una mejora de las rentabilidades de las dos empresas, ¿vale? El inconveniente, pues evidentemente, que requiere un músculo financiero importante, ¿vale? Luego hablaremos del apalancamiento, pero que es un peligro, pero desde el punto de vista de poder afrontar la operación se necesita un músculo financiero importante. Y también es cierto que hay casos en los cuales chocan las dos culturas que se reúnen dentro de un mismo acto en la adquisición. Y eso hay que llevar muchísimo cuidado y hay que dejar bien claro cómo se va luego Javier hablará muy bien de lo que es el pacto de socios y es fundamental saber cómo se van a integrar esas dos culturas, ¿vale? Y para el vendedor, evidentemente, tenemos acceso a recursos financieros no bancarios, con lo cual pues, puedo tener ciertas ventajas importantes y por otro lado, también es posible que la estrategia de salida sea interesante con una posible venta del total, ¿vale? El inconveniente, evidentemente, se pierde capacidad de gestión por parte del que vende y, por supuesto, hay pérdida de identidad corporativa. Por lo tanto, tiene que haber requisitos de permanencia y no competencia que siempre que hay una operación de esta naturaleza, que van a exigir el comprador al vendedor que se quede, por un lado, o no, y también que no haga la competencia en un tiempo prudencial. Generalmente están 5 años el tiempo en el cual se exige al comprador que no se dedique al mismo sector en el cual está insertada en la transacción, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que es, desde el punto de vista de la dimensión financiera, lo mismo, ventajas e inconvenientes. Evidentemente, para el comprador puede ser una oportunidad interesante financieramente hablando porque está fuera del mercado cotizado y evidentemente pues puedes tener ciertas garantías de que puede encontrar esas oportunidades financieras sin necesidad de un coste añadido como es el bancario. También es cierto que para el comprador las empresas no cotizadas requieren implantar un sistema de control de reporting. El control va a ser exhaustivísimo. O sea, no nos engañemos. Ahora mismo el que ha puesto €1 en nuestra empresa va a querer saber dónde está seguro y cómo se ha empleado. Si no, tendremos problemas. El control y el reporting se profesionalizan de una forma importante. Para el vendedor es un requisito fundamental esto. Es un inconveniente, ¿por qué? Pues porque es requisito de permanencia de la gestión y tiene unos objetivos prioritarios que se deben cumplir. Para eso debemos tener siempre el plan en la mano para poder saber en cada momento cómo responder a cada situación. Y la salida. Bueno, un propietario puede vender su empresa, ¿por qué? Pues porque quiere abandonar el negocio, porque no tiene profecía para el mismo, quiere evitar pérdidas, no tiene sucesión en las empresas familiares. Quiere salir de la empresa. Las ventajas, porque tiene oportunidades para el comprador, porque hay una oportunidad que está ahí de alguien, una empresa que tiene experiencia en el sector, que es rentable y que puede tener una buena oportunidad de inversión para retornar el cash flow y la inversión planteada. Evidentemente también para el vendedor
nos hemos encontrado con muchas empresas que quieren vender, pero porque no encuentran continuidad de negocio. O se jubilan, o los hijos o los familiares no quieren seguir el negocio, no lo ven atractivo para su vida. Y a veces también ha pasado de que pues, nos han llamado para llevar este tipo de situaciones porque no están cansados. Gente que está cansada. ¿Vale? Pero, por tanto, es una salida para obtener una liquidez, a un descanso merecido por haber tenido pues, una empresa desestatualizada en la cual es atractivo para cualquier inversor. ¿Vale? Y por último, la importancia del momento de cometer estas operaciones. Vamos a ver. Es importante saber que el momento de vender debe ser un momento totalmente favorable. Empresas en sector atractivo para la inversión. O sea, gente ahora mismo que está dispuesta a poner dinero porque la economía va bien en este momento, hay perspectivas maravillosas en este momento para invertir. Se va a crecer la economía en todos los sectores y es un momento favorable para poder vender. Se están pagando múltiplos de ventas, ya veremos lo que es eso, más altos que la media de los últimos años. Por lo tanto, es una oportunidad de poder crecer. Evidentemente, otro motivo es la evolución personal, jubilación, sucesión familiar, problemas de salud, también los hay, también es un motivo para poder vender. Es cierto también que también se puede vender cuando llega un momento en que la complejidad y el crecimiento de tu compañía te llevan a que necesitas de recursos financieros superiores e incluso que necesitas limar las perezas con tus socios o quitarte a tus socios. Y por otro lado, hay cambios en el mercado, hay tendencias de concentración. Eso ahora mismo es fundamental. Hay una tendencia en casi todos los sectores a la concentración. Y si no estamos atentos a esa concentración, es posible que nos quedemos fuera de ese convoy. Y luego lo que creemos que podemos vender fácilmente no lo podamos vender. ¿Vale? Por tanto, el momento determina qué tipo de operación, el tiempo que necesitamos para prepararla, el precio, las condiciones y sobre todo el grado de vinculación, que a veces puede tener problemas en el post-operación. Hemos visto hasta ahora precisamente la contestación a las preguntas qué, por qué y cuándo. Y ahora vamos a entrar en lo que es la propia operación corporativa. Diferenciamos 4 etapas fundamentales. Las 2 primeras estarían dentro del ámbito, digamos, interno de la empresa y las 2 últimas pues ya son hacia el exterior una vez ejecutada y después de la operación. Lo primero casi parece más sencillo, pero a veces es complicado, es la fase de diseño, en la cual nuestra recomendación siempre, y por nuestra propia experiencia, es contar con conocimiento experto, porque si diseñamos mal la operación, difícilmente podemos llegar al éxito de la operación. Y en ese momento, sobre la base de los objetivos del empresario, de quien pretende vender, pues ver cuál es la operación que encaja más para poder luego establecer las herramientas jurídicas para poder llegar al éxito de la operación. La fase de preparaciones, podríamos resumirla, que es poner orden dentro de la casa. Es decir, ver cuál es la documentación que luego se nos va a exigir para la operación de venta o de compra de la misma, establecer en su caso los mandatos de compra-venta y también intentar fijar ya una valoración por nuestra parte, con todas las dificultades que eso lleva consigo y que luego será confrontada con lo que lógicamente los adquirientes estén dispuestos a pagar y empezar la negociación. La parte de ejecución, básicamente, a su vez, se divide casi en 3 partes. La primera, lo que serían los tratos preliminares, en lo cual la carta de intenciones opera de manera básica. Luego viene lo que es la due diligence y también la diligencia de carácter legal. Tendríamos una segunda fase importante, que es el acuerdo de transmisión, en la que ya vamos diseñando cuáles son las condiciones, los pactos, etcétera, y por tanto concluye con el contrato de compra-venta y la formalización de dicha operación en la que se produce la transmisión, lógicamente, de la propiedad, si es eso lo que hemos pretendido. Pero tampoco debemos de olvidar que lo importante no es llegar hasta el momento de la compraventa, sino después que la operación sea un éxito. Que, como decía anteriormente Antonio, esos motivos de sinergia, de crecimiento, etcétera, sean una realidad. Porque es evidente que desde el minuto antes en el que firmamos la transmisión o la compraventa al minuto después de que lo hemos hecho, la empresa sigue siendo la misma. Lo único que pasa es que ahora con unos inversores, con unos socios diferentes o con unos titulares diferentes, pero la empresa sigue siendo la misma y lo que se trata de garantizar de una manera clave es el éxito. Por eso seguimos en la primera fase de lo que es el diseño, destacando dos aspectos fundamentales. El primero, que ya lo hemos dicho, pero que es básico, que es contar desde el primer momento con el asesoramiento de expertos
con conocimiento y una experiencia en esta materia. Es cierto que no todas las empresas tienen por qué tener internamente estos expertos especializados, pero por eso es importante contar con el conocimiento no solamente interno de la propia empresa, sino también de expertos independientes, porque en el fondo, como decía al principio, aquí no valen fórmulas estandarizadas ni incluso formularios. Lo que hay que hacer es un traje verdaderamente a la medida para conseguir los objetivos propuestos por parte del vendedor o del comprador. Hay un momento crítico que es el de, lógicamente, empezar a ver cuáles son los aspectos tanto económicos, financieros, legales y fiscales. Y aquí me permito hacer dos expresiones. En primer lugar, coste cero, riesgo infinito. Es decir, hay que buscar un punto de equilibrio, porque si lo que deseamos es no tener absolutamente ningún riesgo en la operación, el coste se disparará de manera exponencial y viceversa. Hay que buscar, lógicamente, el punto de equilibrio. Y en segundo lugar, cuando hablamos de conocimiento experto, recordemos lo que decíamos al principio, el reto es llegar a un contrato de la máxima calidad y claridad. Y para eso también recordar que, como se dice generalmente en el mundo del derecho, todo lo que no son efectos es literatura. Aquí no hablamos de literatura, aquí hablamos de herramientas bien diseñadas para que se produzcan los efectos jurídicos pretendidos por las partes. Y por último, el buscar cuál es la operación más adecuada, porque a lo mejor el objetivo final es la venta completa de la empresa, pero a lo mejor tenemos que iniciar, como bien decía Antonio, una entrada de un socio de carácter financiero que adquiera un control sobre la compañía, generalmente 51 al 66% de los derechos de voto y cuotas sobre capital, acciones o participaciones, pero que en el fondo lo que se pretende es, o posteriormente, vender la totalidad de la empresa, incluso a un tercero o al propio socio que ha entrado inicialmente. Con eso, cada tipo de operación lleva unos compromisos diferentes y para cada uno de ellos, aunque ahora vamos a exponer a lo largo de las siguientes diapositivas cuáles son esas fases, tenemos siempre que tener en cuenta dos aspectos: conocimiento experto, selección de la operación e implementación de las herramientas adecuadas para ello. Vender una empresa es un proceso, no es un acto en sí mismo, es un proceso de muchos actos. Y el primer acto es preparar a la compañía para afrontar este reto. Un proceso de corporate puede rondar los 6 meses, tranquilamente, 6-7 meses. ¿Vale? Por eso hay que estar preparado antes de iniciarse este proceso. Y hay hay que preparar porque nos van a, y como digo yo muchas veces, nos van a destripar, a destripar. Van a abrirnos en canal, van a vernos todo, absolutamente todo. Y van a tener una auditoría contable y de legal y fiscal. La contable, tenemos que preparar nuestra contabilidad a prueba de bombas. Cuando digo a prueba de bombas, como encuentren en la due diligence, encuentren algún activo ficticio o algo que no cuadra con lo que previamente le hemos dicho, porque la oferta del comprador va a venir en función de unos números que nosotros le hemos dado. Si esos números luego no son la realidad en la due diligence, en la contabilidad, lo van a reducir del precio. Por lo tanto, antes de meternos en microgobiernos en un proceso de esta naturaleza, debemos tener clara la contabilidad perfectamente clara, que no haya ningún tipo de activo ficticio, nada raro. ¿Por qué? Porque lo van a detectar. Lo van a detectar. Y aunque no lo detecten, es culpa nuestra no tener eso ahí. En un momento determinado puede salir y pueden reducirnos el precio en el post-acuerdo. ¿Vale? Tener los informes de auditoría, en su caso, perfectamente claros. Documentar qué criterios de contabilización, los ajustes que se hacen analíticos y contables. Cuadrar los informes analíticos con la contabilidad, que esto parece una obviedad, pero es que casi nadie lo hace. Debemos ser fuertes. ¿La contabilidad es aburrida? Pues no, sí, para mí parece que es como la sangre que pasa por el cuerpo humano de las empresas. Si no sabemos contabilidad, no sabemos hacer nada. Os lo digo de verdad. Sinceramente, tenéis que tener la contabilidad limpia, no, limpísima. Limpísima. Ya no solamente porque vengan a comprarnos, sino por nosotros mismos. Porque luego, no solamente ahora, sino después, los informes de reporting que tenga que reportar al comprador van a ser muy exhaustivos. ¿Vale? Por tanto, es importante que desde el punto de vista de la contabilidad, de la información contable, que al final me está diciendo si soy rentable, no soy rentable, y con la estructura de capital o de fijación de mi rentabilidad, esté perfectamente clara. Igualmente, como bien dice Antonio, se trata de que la empresa que vamos a poner, lógicamente, en el mercado esté totalmente clara, transparente y
podamos acreditar el cumplimiento de todas sus obligaciones, tanto contables, fiscales como legales. Aquí hay un aspecto fundamental, que voy a empezar quizá por el final, y es que, ¿por qué todo esto es importante? Porque luego cuando vayamos al acuerdo de transacción y finalmente a lo que es el contrato y su formalización, normalmente nos van a exigir una serie de declaraciones y de garantías. Y todo ello va a versar precisamente sobre la claridad, la veracidad de la información que en esta fase incluso precontractual vamos a favorecer y vamos a facilitar a la otra parte. Por eso tenemos que ser exhaustivos y sistemáticos y claros. Y es cierto que hay aquí dos aspectos. Uno, lo que es el fiscal, evidentemente, que estamos al corriente de nuestras obligaciones con las administraciones públicas, distintas haciendas públicas y también seguridad social, contratos laborales, etcétera, el cumplimiento normativo. Pero hay otra cosa importante y es que si nosotros ofrecemos también una recopilación ordenada de lo que es el expediente de la propia compañía desde el punto de vista jurídico de su nacimiento a la situación actual, también tiene un impacto positivo en la propia imagen que hace de la propia empresa. Es decir, una empresa que nos facilita todos los datos, que lo da ordenado, que lo da sistemático, que puede explicar cualquiera de los aspectos que aparecen en ese expediente jurídico de la compañía, sin duda tiene un mayor atractivo para el posible comprador o el posible inversor. Y dentro de esto se nos suele generalmente escapar aspectos que son todo lo relativo a las condiciones, a lo mejor, de determinados contratos desde el punto de vista financiero. Es decir, no es lo mismo saber si tenemos créditos o no créditos participativos, si tenemos, según cómo puede encajar dentro del ámbito de la contabilidad, si tenemos avales, si tenemos confirming, etc. Por tanto, es importante por imagen de la compañía, pero sobre todo porque puede dar lugar luego a responsabilidad en el caso de que no hubiésemos sido totalmente veraces y claros en este aspecto. Bien, ahora pasamos a cómo empezamos el proceso, ¿vale? Una vez que estamos preparados y tenemos toda la recuperación que Javier ha mencionado, fiscal, legal, y tenemos nuestra contabilidad a prueba de bombas, empieza lo que es el proyecto en sí. Empieza con una serie de mandatos. No todos los documentos que se van a decir aquí, o se van a mencionar, son necesarios en las transacciones, pero sí que son todos los que deben estar en una transacción fundamental, ¿vale? Hay un mandato de compra y un mandato de venta. El mandato de venta es que la empresa se incentiva para que gestione la venta de la misma. Y además preparando documentación y buscando compradores. Y un mandato de compra es lo contrario. Es para que un inversor nos dé, por ejemplo, nos dan a nosotros tenemos varios mandatos de compra para poder comprar empresas del mercado, ¿vale? Son dos mandatos. Puede haberlo o no puede haberlo, ¿vale? Luego está lo que se llama la valoración de parte. Sí que es el cálculo del valor del negocio, que la siguiente diapositiva, o vamos a decir cómo se calcula esto, ¿vale? Ese cálculo de parte del negocio puede llevarlo a cabo de ambas partes, pero sí que es necesario que nosotros, los vendedores, podamos saber o calcular en cada momento lo que vale nuestra compañía, ¿vale? Y se realiza con dos tipos fundamentales de cálculo, lo que son por múltiplos de EBITDA o por descuentos de flujo de caja, ¿vale? Y los documentos iniciales, que es un cuaderno de venta en el cual exponemos el plan de negocio de la empresa a vender. Primera vez que sale este nombre. No podemos vender una empresa sin plan de negocio. No existe. Un inversor compra futuro. Compra futuro. Por lo tanto, tiene que saber o determinar cómo el futuro va a afectar a la compañía. Quiere saber, no es una bola de cristal, son métodos científicos de seguimiento de un plan de negocio. Es un cuaderno de venta, es fundamentalmente un plan de negocio, elaborado por el vendedor. Ya estoy vendiendo mi idea, mi empresa más la idea de futuro. Eso es lo que vende la empresa. Vender una empresa no es la imagen de ahora, es vender lo de ahora más lo que voy a conseguir, ¿vale? Es fundamental. Y luego está el perfil ciego, que es lo mismo, nada más que evidentemente con mucho más simplificado y sin dar a conocer ni revelar la identidad del vendedor, ¿vale? ¿Cómo se valora un negocio? Bueno, están por múltiplos y por descuentos de caja. Esto es muy importante. Cada empresa, ¿cuál es la labor de un equipo directivo en cualquier empresa? Elevar el valor de la acción del accionista. Eso tiene que valer más. Si no, pues evidentemente no lo estamos haciendo en circunstancias normales, a no ser que el plan de negocio determine o se haya llegado a otro tipo de objetivos. Bien.
Por los múltiplos. El valor de una empresa es... una empresa vale lo que tienen sus accionistas más la deuda. La deuda es el valor de empresa. No nos equivoquemos. Aquí vemos que la deuda, pues el valor es más empresa. Tener deuda incrementa el valor de la empresa. Con matices, con matices. Lo que veis abajo, que pone E es igual a V menos D, el valor es el valor de la empresa. La D es la deuda y la E es el valor del accionista. Todos tenemos en la mente un balance. El balance es el activo. A la izquierda de otro balance, ¿no? Pues eso está financiado de dos formas. Con deuda y con capital propio. La E es el capital propio. Por lo tanto, cuando vendemos una empresa, vendemos la parte del accionista que es la E. ¿Vale? No vendemos el valor de la compañía, no. Vendemos la parte del accionista. Del valor de las acciones. ¿Vale? Este múltiplo de EBITDA, que es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿vale? Es muy parecido, no es lo mismo, pero es muy parecido al cash flow generado por la compañía, es lo que es la base fundamental del cálculo. El 95% de las operaciones se hacen con este cálculo. Por un múltiplo. ¿De qué depende el múltiplo? Pues el múltiplo depende de muchas cosas. De si ganas dinero, si no ganas dinero, en qué sector estás, si estás creciendo, si no estás creciendo, cómo va el sector, si tienes ayuda, si no tienes ayuda, cuál es tu posición, tu cuota de mercado, etc. Es muy variable, ¿vale? Pero vamos, un rango normal está entre 4, 5, 8, 9. Y en 9 ya es tela. Sí que es cierto de que hay múltiplos que se han hecho operaciones de 12 y de hasta de 15 y hasta de 20, pero son muy singulares. Como bien sabe Javier, que han tenido operaciones, son muy singulares. Y eso es muy difícil de ver. Lo más normal, una operación de 9, ya. Por ejemplo, el sector de transporte, muy a la moda, está normalmente en 5 o 6. Vale. Seguiremos profundizando en esto. Y luego tenemos lo que es los flujos de caja. Por cierto, en la cajita de naranja he empezado con esto al principio de que la empresa no depende de sus activos, del valor, sino depende de generar caja. Utilizamos los activos para generar caja. Bueno, bien. ¿De cuánto de flujo de caja? Este lo aplica muy poca gente, pero es el más profesional. Es el más profesional. Lo que estamos haciendo es simplemente anticipar, actualizar lo generado en el futuro a precio de hoy. Eso es simplemente lo que yo voy a obtener día año a año, ejercicio a ejercicio, durante N años, a una tasa de actualización que se llama WACC. Ahí tenéis la formulita. ¿Vale? Eso es lo que se calcula. ¿Es mucho más complejo? Evidentemente, porque tienes que calcular el cash flow generado año a año con pelos y señales y saber por qué lo generas, cómo lo generas y los medios que vas a tener. Eso es mucho más complejo, pero es mucho más exacto. El 95% de las empresas de las transacciones se hacen por múltiplos y un 5 si llega es por descuentos de caja. ¿Vale? Aspectos muy importantes sobre las valoraciones. Del múltiplo ya he hablado, ¿vale? Pero no hablemos... Yo sé que cuando, sabemos por experiencia, que cuando vas a comprar una empresa, el empresario tiene una cifra en la cabeza, siempre la tiene. Pero cuidado porque puede estar fuera de mercado. El múltiplo está por ahí. Y va a ser el EBITDA por ese múltiplo menos lo que se llama deuda neta que ahora veremos. ¿Vale? Luego hay una cosa que se llaman activos no afectos a la explotación. ¿Estos cuáles son? Yo me puedo dedicar a hacer zapatillas, pero dentro de la empresa he metido un bajo, o tengo una casa, o tengo una nave que no utilizo. Eso no forma parte del valor de la compañía. Se puede sacar de la compañía la transacción, pasar a la propiedad privada del accionista y no pasa nada. El valor lo que es el valor de la transacción no se va a modificar. Se llama extraer los activos no afectos a la explotación. ¿Vale? Y por supuesto lo del networking capital que he comentado antes, especialmente con inversores industriales. Esto tiene una razón muy importante. Es que, por ejemplo, si viene una multinacional del sector y nos compra, es muy posible que esa financiación
de ese porcentaje de existencia de clientes sin cobrar, que actualmente lo estamos financiando con bancos, es muy posible que Mamá Madrid me diga, no, pongo la pasta yo, me das un tipo de interés preferencial y lo quitamos de medio. ¿Qué pasa? Que si yo le engaño o me equivoco en calcular el nuevo y tal, me van a hacer una rebaja euro a euro de eso. Con lo cual, cuidado. ¿Vale? Y por último tenemos lo que es la aprobación de los documentos iniciales. ¿Vale? El cuaderno de venta, antes lo hemos dicho, expone los detalles del plan de negocio. Cuidado, repito, no se vende una empresa sin plan de negocio. Un inversor compra futuro, no compra presente. Un inversor financiero compra futuro, quiere rentabilizar su inversión y quiere saber cómo la va a rentabilizar y en qué tiempo y cuánto de rentabilidad le va a sacar. Para eso necesita un plan de negocio, saber dónde voy a ir, la guía que deberíamos tener todas las empresas. Independientemente si gano, si vendo o no vendo, la debo tener. Pues esa es lo que está comprando el inversor. ¿Vale? Y el perfil cíclico es lo mismo que hemos dicho antes, nada más que muchísimo más simplificado y sin dar detalles de lo que es la compañía en su identificación. Bueno, ya entramos en lo que es la propia ejecución. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido un trabajo de carácter previo, como bien ha reseñado Antonio, y ahora llega el momento en el cual tanto comprador como vendedor manifiestan su interés y, por tanto, lo que se produce en este momento son dos etapas. Uno que es la carta de intenciones, que es el primer documento que van a suscribir las partes, en el cual se van a fijar las condiciones esenciales de la operación. Y aquí siempre tienen una importancia básica las cláusulas de confidencialidad y las indemnizatorias. Esto es, la de confidencialidad, porque hasta ahora posiblemente a través de esa propuesta ciega no haya quedado identificado y ya se han puesto de manifiesto la totalidad de los datos de la sociedad que es objeto de empresa de la venta. Y también aquí tendremos que ser muy precisos para no meter la pata en cuanto a que si se rompen esas negociaciones o tratos preliminares, qué consecuencias económicas, incluso cláusulas penales, van a tener para las partes. Seguimos siempre desde este punto de vista con un principio básico, que es la buena fe. Decíamos al principio que tenemos que actuar con claridad y con veracidad. Pues esta es una de las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí empieza la famosa due diligence o diligencia debida, que es una manifestación de esta buena fe entre las partes contratantes y que tiene a su vez dos partes. Una que sería toda la auditoría de la empresa, desde el punto de vista económico y financiero, como bien ha reseñado anteriormente Antonio, pero no debemos de olvidar que también llega lo que se llama la opinión legal o un análisis por un experto de cuál es la situación de la empresa, que son elementos básicos para continuar las fases adelante, porque si esto no es así, veremos, como ahora nos dirá Antonio, que puede paralizarse la operación. Eso es. Bueno, una vez pasada la due diligence, pueden pasar dos cosas. Que lo que hemos dicho, o la información previa para la oferta de la LOI, que se ha pasado en la LOI, coincida con la due diligence o no. Vale. Si coincide, pues nada, muy bien, pasamos al siguiente paso, que explicará después Javier, y si no, pues tenemos un problema. Vale. El problema es que se puede venir a tal la tasación ya no solamente por el tema de que el valor no es el que era, sino se crea una desconfianza en los datos. Esa desconfianza en los datos, aunque se llegue al acuerdo, va a repercutir en la forma de pago de la tasación. Si yo vendo mi empresa por 5 millones de euros y me van a hacer un pago inicial en la LOI del 80%, que van a retener siempre una parte por la responsabilidad administrativa de los administradores, por temas fiscales, por las administraciones públicas, etc. Pero si la desconfianza va aquí, surge, ya no será un 80% lo que te van a pagar en notaría. Te van a pagar un 40 o un 50%. Y además, sujeto al cumplimiento de lo que le has dicho en el plan de negocio. Por lo tanto, mucho cuidado. Más vale, y nunca me he dicho, ponerse un ave rojo que no ciento colorado. Hay que prepararse. Llegamos, por tanto, al momento de la verdad, si me permiten la expresión, que es el momento en el cual ya se va a formalizar un acuerdo de transmisión y que recoge, lógicamente, todos los detalles que hemos dicho antes. Recordar que hablamos de la insuficiencia o insuficiencia de legislación, que eso puede ser un cierto hándicap, pero también yo lo veo en este caso, desde el punto de vista positivo, como una oportunidad, porque nos va a permitir
que los acuerdos de las partes sean plasmados jurídicamente con esas herramientas que yo decía, bien diseñadas para que no exista ningún tipo de asimetría entre las posiciones jurídicas de comprador y vendedor. Hay dos cláusulas que yo quiero destacar, son muchas, pero una de ellas es la cláusula de manifestaciones y garantías, con su símbolo RIW en inglés. Y yo quiero insistir que, aunque se utilice la expresión garantía, está traducido casi literalmente del inglés, del derecho angloamericano, pero no son garantías como avales, afianzamientos, hipotecas, prendas, etcétera, sino que, como recordamos al principio, tras presentar lo que es la información contable, la información legal, el expediente en definitiva de la compañía, lo que va a hacer el vendedor es manifestar formalmente y con sujeto, por tanto, a responsabilidad, en el caso de que no lo fuera, de la veracidad, de la integridad, de la certeza de esa información y, sobre todo, que además esa es la información que se requiere para celebrar el negocio. Con lo cual, no solo es una manifestación de veracidad, ¿no? Yo estoy diciendo, la información que como vendedor he aportado es la esencial para que el comprador pueda prestar su consentimiento. La consecuencia es que si luego me he equivocado o he actuado de mala fe, el comprador, aparte de exigirme daños y perjuicios, podrá dejar resuelta la operación. Con lo cual, la cláusula de manifestación de garantías es esencial. Y la segunda, que desgraciadamente aquí en España está tomando cada día, pues por experiencia al menos lo digo, mayor relevancia, son las famosas cláusulas MAC, que también es la abreviatura de su expresión en inglés, que son las cláusulas de cambio adverso relevante. Ojo con estas cláusulas, porque aparecen al principio como que no tienen demasiada trascendencia y pueden ser básicas para vernos comprometidos en el momento en que estemos ya en la ejecución del éxito de la operación. Básicamente se basan en que, como su propio nombre indica, es un cambio no querido por las partes involuntario. En algunas ocasiones puede ser la catástrofe natural o incluso se está hablando del riesgo país y, por tanto, un cambio regulatorio o un cambio de gobierno con entrada en el mismo de determinados partidos que para el inversor no le ofrece ningún tipo de garantía y que sea relevante, es decir, que afecte a la propia esencia de las bases sobre las cuales se ha prestado el consentimiento de las partes y que obviamente tenga un resultado adverso, porque si es positivo, evidentemente, no estaríamos ni siquiera hablando de ellos. Por tanto, de nuevo, otra vez, ojo con este tipo de cláusulas que son esenciales en el acuerdo de transacción. Llegado al acuerdo de transacción, a la parte izquierda de su pantalla lo que he hecho ha sido ver cuáles son los momentos previos para recapitular, porque ya estamos en el momento de la parte final del cierre de la operación. Es decir, el primero hemos dicho los tratos preliminares, la carta de intenciones y los informes económicos y legales. Segundo, el acuerdo de transacción, donde ya es un precontrato y con la relevancia que hemos dicho las dos cláusulas anteriores. Y ahora estamos ya en el contrato definitivo de compraventa de las acciones, que recoge, lógicamente, todos los parámetros, condiciones, precios, garantías, retenciones y que lógicamente supone el momento en el cual se transmite la propiedad y queda su formalización en documento público. Este es un momento en el cual no se tiene que abrir negociaciones porque es el fruto y la consecuencia de toda la negociación que hemos llevado hasta aquí. Salvo que se produjeran, como antes ha dicho también Antonio, que se descubriera que dentro de esa información que hemos facilitado, pues hemos omitido algo que sea esencial, con lo cual, aparte de quebrar la confianza, puede llevarnos a una situación no precisamente querida. Vale. Después de la operación, con la transacción de la compraventa, no termina el proceso. Hemos terminado un cambio, hay un proceso en el cual hemos cambiado de titularidad cierta parte de nuestro capital. Pero, a mí es lo más importante, porque es muy posible que al venderle nosotros la idea de crecimiento de la compañía y te pagan un precio por el futuro, no por el de ahora, seguramente van a exigir, el fondo o el inversor te va a exigir que cumplas una serie de objetivos, incluidos en el plan de negocio, los famosos covenants. Bueno, esto puede ser un determinado de vista, una determinada estructura de financiación, una determinada negocio capital, es decir, nos van a poner una serie de condiciones perfectamente medibles que tendremos que reportar mensualmente para ver el grado de consecución de lo que le hemos dicho que vamos a conseguir. Porque ellos, los fondos, los inversores financieros, no gestionan la compañía. La gestionamos nosotros, los que nos quedamos en la compañía. Entonces tenemos una serie de retos que tenemos que cumplir y que reportar. Y esto a veces hay muchas veces que cuesta a alguien que ha sido empresario toda su vida, pues tener que decirle a alguien y decirle, pues mira, ha pasado esto. Y tener todos los meses, sin excepción, aparte que vamos a tener a alguien que va a estar encima de nosotros con
con el opinión del cogote, eso tenlo claro. Continuamente va a estar alguien en la empresa viendo cómo lo hacemos, ¿vale? Por lo tanto, los covenants hay que tener muy claro cuáles son los que podemos cumplir y los que no, y lucharlos, ¿vale? Otra cosa, como dice, como ha dicho también Javier, pues está lo de la permanencia. ¿Me quedo o no me quedo? No competencia, no te van a permitir dedicarte a lo mismo, ¿vale? Te van a exigir también, o también puedes poner empleados clave, que tú quieres que permanecer, o incluso las exigencias legales y fiscales, cómo las puedes tratar en un futuro si salieran a la luz, ¿vale? Por lo tanto, el plan de negocio es la referencia para ambas partes. Es la ley sobre la cual se va a basar que el vendedor pueda cobrar toda la totalidad del importe o no. Por lo tanto, estamos jugando con nuestro futuro importante. Además, si vendemos una parte, la mayoría, también vamos en nuestro detrimento, porque cuando haya una cláusula de arrastre, que luego explicará Javier, cuando vendamos nuestro 40%, pues evidentemente va a dar a menos si no cumplimos el plan de negocio. Por lo tanto, tenemos que cumplir ese plan de negocio que sea real, ¿vale? Y luego, evidentemente, el comprador puede retener el pago y lo va a retener. Y lo va a retener no el 100% del tiempo en el que los 5 años, sino año a año irá liberando cierta parte de ese cobro, pero en función del cumplimiento de su covenant. Además, cuando vendo menos del 50%, hay que tener claro que tengo una mayor independencia en la gestión. Pero si vendo más, tengo bastante menos, ¿vale? Pero en los dos casos habrá mayorías reforzadas. ¿Qué son mayorías reforzadas? Pues, por ejemplo, para no diluir, para el vendedor, para no diluir su participación, porque no tiene poderío financiero como pueda tener un fondo, pondrá cláusulas de reforzar las posibles sanciones de capital, para que no las haga. Vale. Son cosas muy importantes que tener en cuenta cuando vendo menos del 50% o más del 50%. Si vendo el 100%, bueno, me van a exigir que me quede un tiempo determinado en la compañía, me van a poder una cosa de tener competencia cuando salga de ella y no más. Pero si vendo menos o más del 50%, cuidado con las cláusulas de pacto de socios, que son las que ahora mismo Javier va a desarrollar. Pero con un tema importante. La continuidad del equipo es clave. El equipo debe ser uno. No debe ser 7. Y además, yo he visto transacciones en las cuales el fondo se ha echado atrás porque el equipo directivo no ha querido seguir. No le ha visto atractivo a la transacción. Por lo tanto, es importante que el equipo directivo es clave para poder seguir y sobre todo, conseguir los objetivos del plan. Estamos, como bien decía Antonio, después de la operación. Y aquí hay otro tema también que tenemos que evaluar, que es el comportamiento de esas herramientas jurídicas que hemos diseñado desde el principio y que han ido plasmándose en los distintos documentos suscritos por las partes para ver si efectivamente son eficaces y llegamos a los objetivos que hemos pedido. Para ello, uno de los elementos básicos son los pactos estatutarios y los pactos parasociales. Los estatutarios, lo ha apuntado anteriormente Antonio, podemos establecer la modificación de estatutos pues para establecer o no la retribución del órgano de administración, para poder fijar mayorías cualificadas para modificación de estatutos, etcétera. Pero a mí no me interesa eso tanto, sino los pactos parasociales. Se utiliza la palabra parasocial precisamente para destacar que son completamente diferentes de los acuerdos que puedan tenerse dentro del contrato fundacional de nacimiento de la compañía o de los estatutos. Por eso el objetivo de estos pactos parasociales es integrar, completar o modificar esos aspectos de la vida social que no deben de constar ni en estatutos ni en escritura, menos aún en el registro. La ventaja que tiene son 3 fundamentales. La primera, el que tenemos una discreción total, ya que no va a ser objeto de publicidad registral y por tanto también vamos a contar con la posible calificación registral que pueda amputar parte de esos contenidos, la facilidad de modificarlos y de adaptarlos porque se discurre este tipo de pactos dentro del ámbito de las relaciones horizontales entre los socios y que tienen una naturaleza exclusivamente contractual con una libertad de forma porque son fruto en definitiva de la autorregulación, es decir, no tienen más límites que la voluntad de las partes y con los límites generales de lo que dicen los contratos, lo cual nos permite de alguna manera incluso implementar soluciones que la legislación no contempla o aquellas otras que no son adaptadas a nuestras necesidades.
Hay dos tipos de pactos fundamentales, aquellos que son pactos de socios solo por quien ostenta esta cualidad, que puede ser entre, por ejemplo, el socio mayoritario que vende, el socio que va a ser mayoritario que compra, puede ser un pacto entre distintos socios, no solamente mayoritarios y minoritarios, o puede ser, como decimos, omnilateral, es decir, que comprende la totalidad de los socios e incluso en ocasiones también estos pactos parasociales los impone por lo menos algún tipo de cláusulas o clientes relevantes o incluso los propios acreedores, sobre todo financieros. Hay que tenerlo en cuenta para completar estas cláusulas de manera oportuna. Hay dos puntos críticos. El primero son pactos, como decía, horizontales que vinculan a los socios, no tienen nada que ver con la propia estructura de la sociedad como persona jurídica, pero también es cierto que se va abriendo por la jurisprudencia a algunas posibilidades de impugnar acuerdos de junta por el incumplimiento de algún tipo de pactos, pero eso nos llevaría a otra, sin duda, a otra sesión. Y lo sí que es decisivo es que, lógicamente, como es un pacto contractual, garantizar que las partes lo van a cumplir y, sobre todo, las consecuencias desde el punto de vista indemnizatorio, cláusulas penales. Pero aquí dejo simplemente apuntado que hay una posibilidad y es prever en la propia norma estatutaria que el incumplimiento del pacto parasocial, fundamentalmente, el ejemplo son los protocolos familiares, suponga una causa para excluir al socio incumplidor. Eso es un elemento que está funcionando francamente bien y que nos da también bastantes posibilidades para crear un incentivo jurídico, en este caso, al cumplimiento de dichos pactos. Bien, pues recopilando por nuestra experiencia, hemos recopilado aquí lo que creemos que son los errores habituales que están cometiendo a la hora de afrontar estos procesos, ¿no? Antes, durante, después. Antes, pues no pedí un asesoramiento experto. Hay que saber del proceso, no solamente desde dentro, sino también desde fuera. ¿Vale? A veces se han cometido errores de bulto simplemente porque no hemos llamado al médico para que nos cicatrice la herida. ¿Vale? Otra fundamental es no preparar la empresa. Si no preparamos a la empresa, las posibilidades de éxito se reducen sensiblemente, porque además incluso puede traer problemas de confianza, no solamente ya del inversor hacia la vendedora, sino del propio accionista hacia su equipo. Porque los datos a lo mejor no han salido a la luz y no habían salido en ese momento. Cuidado con eso, hay que preparar la compañía. Hay que tener claro muy los objetivos. Cuando digo claro los objetivos es, ¿por cuánto vendo? Esto. ¿Hasta dónde llego? Esto. Voy a estar, yo puedo conseguir en mi plan de negocio subir un 30% en 3 años en la facturación, ¿sí o no? Hay que tener claros los objetivos porque ahora va a depender mucho el cobro de la transacción del cumplimiento de los mismos, ¿vale? Por otro lado, si no planifico bien el proceso y no veo bien las fases dentro de un plan de negocio, el fracaso es casi asegurado. Y, por supuesto, y a veces esto ha pasado, no obsesionarse con el precio inicial. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo en la cabeza una cifra y es muy posible que esa cifra no sea real, ¿vale? Entonces, busquemos el futuro junto con el inversor que me da más posibilidades de llegar a la cifra inicial que yo creía que podía pedir, pero que puedo pedir dentro de unos años, ¿vale? Y el apalancamiento. Cuidado con esto. Antes, gracias a Dios, la normativa cambió. Cuando venía un inversor financiero, utilizaba, y escuchadme bien, utilizaba la capacidad de endeudamiento de la compañía para pagar la transacción. Es decir, endeudaba a la compañía con un préstamo para pagarle a los accionistas. Entonces, hay que tener muy claro lo que es el apalancamiento. ¿Por qué? Pues porque en función de ese apalancamiento, la empresa va a valer más o va a valer menos. Lo que se llama la deuda neta, cuando tú calculamos, como hemos visto antes, al calcular el valor por múltiplos, multiplico el EBITDA por un número, el que fuere, y le resto lo que se llama la deuda neta. La deuda neta es lo que debo a los bancos, por cualquier concepto, a los bancos no, deuda remunerada, vamos a hablar con propiedad. Puede ser la propiedad. Todo lo que deuda que está remunerada en el pasivo del balance, generalmente son bancos fundamentalmente, confirming, líneas de descuento. ¿La línea de descuento es una deuda? Sí, la línea de descuento es una deuda. No sé, es que ahorita me lo va a pagar dentro cuando... Ya, pero el banco te anticipa el dinero. Por lo tanto, si yo no tengo línea de descuento, cuanto menor endeudamiento, más valor tiene la parte del accionista, menos tiene la de la deuda.
es lo que tengo, la deuda neta es lo que debo a los bancos fundamentalmente, menos lo que tengo en caja. Cuando digo caja es tesorería. Cuando digo tesorería también te digo lo que tengo en mi cuenta bancaria, más mis imposiciones a plazo, acciones con cotización oficial, etcétera. Evidentemente, los errores habituales desde el punto de vista de nuestra experiencia en materia contractual durante lo que es el proceso de negociación tienen que ver con lo que antes decíamos, es decir, hay una normativa que por un lado no es excesivamente adecuada y a veces contradictoria, pero también eso nos permite redactar los contratos con mayor precisión. Ojo, por ejemplo, con los contratos cuando parten de dos culturas distintas, es decir, cuando el inversor, sobre todo es angloamericano, impone la redacción del contrato en inglés, porque los términos no son exactamente iguales. Poníamos antes ejemplos de las cláusulas de manifestación y garantías. Ellos no están hablando ahí de garantías reales, como decía anteriormente, ¿no? Luego, ojo también, porque se tiende a coger formularios muy extensos, que a lo mejor para la operación concreta lo que hace es una dispersión importante y que se nos pasen a lo mejor las cláusulas, apartados, subapartados o excepciones en la forma de redacción que luego produzca un efecto pernicioso. Y luego el aspecto esencial, que es el fiscal. Yo decía antes que, claro, hacer una operación es magnífica desde el punto de vista mercantil o civil, incluso un contrato más que exhaustivo y con claridad y eficiencia, pero luego resulta que el coste fiscal hace prácticamente inasumible la operación, sobre todo fundamentalmente para el vendedor. Luego, ojo con el tema fiscal. Aquí trazamos siempre con, de nuevo, también la necesidad de conocimiento experto, porque ustedes saben que no solamente en nuestro país cambia la normativa, sino que es más grave que cambia la jurisprudencia y la doctrina administrativa, que incluso pretende aplicarse con efectos retroactivos. ¿Qué quiere eso decir? Que diseñamos la operación ahora, conociendo la norma, la jurisprudencia, la doctrina emanada de las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, cambia el criterio y tenemos que tener, pues, lógicamente, una cierta protección a esos efectos. Y vuelvo a insistir otra vez de nuevo que las cláusulas MAC, ojo, que pueden ser muy buenas, pero pueden ser también peligrosas y hay que ponderarlas adecuadamente tanto de la posición jurídica del comprador como del vendedor. El apoyo de expertos es fundamental. ¿Por qué? Porque todos no sabemos de todo, es imposible. Incluso hay médicos especialistas en algo, médicos especialistas en otra cosa. Abogados mercantilistas, abogados civiles, etc. Los expertos en finanzas son fundamentales por una razón. Es que vivimos de esto y nos dedicamos toda la vida a hacer este tipo de cosas. Analizamos y verificamos las operaciones. O sea, hay que una estructura óptima de la operación es fundamental para que llegue a buen éxito. Sabemos, o el experto sabe financieramente cuánto vale la compañía desde el punto de vista del comprador. Sabe hacer un plan de negocio, sabe actualizar esas modificaciones y sabe también cómo modifica o cómo se modifica el valor de la compañía en función de las decisiones que podamos tomar. Y también debe ser un experto en due diligence económica y financiera. Todo este proceso parece ser que puede tener dentro de la compañía, es cierto, pero hay que buscar a alguien externo que desde el punto de vista de la imparcialidad pueda ver y sacar, como yo digo, los colores de la compañía y hacer una hoja de ruta de preparación de la operación y luego seguimiento de la misma en cuanto a los números se refiere, porque además tenemos que demostrar que lo que hemos dicho que somos, lo somos, y además, y lo más importante es que lo que hemos dicho que vamos a ser, vamos a serlo y nos lo van a controlar. En el fondo, lo que está diciendo Antonio, y con eso casi que concluimos, que lo que hace falta es un trabajo absolutamente en equipo. Nadie puede acometer, ni desde el punto de vista interno ni externo, una operación exitosa en estos múltiples aspectos que hemos ido desgranando a lo largo de nuestra intervención. Y por tanto, eso significa que tenemos que trabajar tanto los expertos jurídicos externos de diversa naturaleza, fiscales, jurídicos societarios, etcétera, con el equipo interno de la propia empresa y, por supuesto, también con todo lo que es relativa a expertos fiscales, económicos y contables. Bueno, espero que con lo que ha sido nuestra presentación hayamos cubierto mínimamente el objetivo inicial que yo decía de sugerir más preguntas que contestaciones y que esas preguntas les lleven a buscar unas respuestas más adecuadas. Quedamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas. Buenas. Felicitaros por la exposición, impresionante. Tendré que volver a verla, espero que la facilitéis y habéis abierto un montón de cuestiones que creo que son tremendamente, que son relevantes. Yo he participado en algún proceso y efectivamente coincido con vuestras conclusiones, si bien hay una cosa que habéis comentado y es que la empresa tiene que estar como arreglada para empezar el proceso de venta y a menudo, aunque eso debiera ser así, pero digamos que esto es una ola que tienes que coger y son empresas con muy alto crecimiento. Y entonces, como bien conocéis, el tema de llevar las cuentas, y yo me dedico a eso, al mismo nivel que llevas otros departamentos como el de producción, el tecnológico, son empresas con gran valor y por tanto ahí es donde aportan pues eso, aportan tanto que el inversor estará encantado en participar con ellos porque se nota en las cifras que dan, pero el departamento de administración no va tan rápido. Los datos que deberían estar tan bien arreglados durante años, pues a menudo no están. Entonces quería saber un poco vuestra opinión porque el momento de vender los empresarios lo sienten. Están en la cresta de la ola, pueden seguir creciendo, pueden ofrecer tasas que en solo 5 años incrementan al doble el valor de la inversión y es el momento de entrar. Si tienes que preparar, que a menudo se hace todo al mismo tiempo, o sea, le aconsejamos que implanten un programa de contabilidad completo, pues cualquiera de los que hay en el mercado ya avanzados para empresas de tamaño mediano, pues al final terminamos haciéndolo todo al mismo tiempo. Es decir, acabas de implantar un pedazo de programa de seguimiento, estás vendiendo, estás sacando resultados. ¿Qué aconsejáis en ese caso? ¿Te esperas? Porque implantar un programa que esté funcionando son 2 años. Pues, por eso, Sí, sí, claro. no es tanto la herramienta que tengas, sino la metodología. ¿Por qué digo esto? Nosotros, aparte de dedicarnos a este tipo de cosas, nos dedicamos a implantar control de gestión profesional en las empresas. Vale. Sí que hay un cierto tiempo en el cual, como tú bien has dicho, Isabel, pues la administración siempre es, yo siempre digo que es ese piso bajo de un edificio de 14 pisos. ¿Vale? Cae todo y al final se encuentra, ¿esto qué es? ¿No? Y se atasca. Vale. Pues cuando tú plantas un control de gestión basado en un plan de negocio, un plan de negocio siempre lo debemos tener en la empresa, en cualquier situación, sea para vender, sea para reestructurar una compañía, para lo que fuera. Yo tengo que saber dónde tengo que ir. Si yo tengo ese plan de negocio, sé lo que tengo que hacer. Entonces, en ese plan nosotros tenemos más de 150 empresas implantadas en control de gestión y no sería ridículo por mi parte mentir aquí, ¿no? Porque pero en todas nuestras empresas, en todas, sin excepción, ahora mismo estamos presentando las cuentas del mes en cuestión el día 25 del mes siguiente, todas. Pero pues te digo, las herramientas, como tú me has dicho, hay 100.000 y todas perfectas. No hay ningún tipo de problema. Puede ser de volumen según el volumen de la compañía, si quiere más producción, comercial, etc. Pero lo importante es la metodología. Es concienciar a la gente de que el papelito verde tiene que estar aquí a las 9 de la mañana. Y que tú no puedes coger la facturita, que es el dueño, se le mete en la guantera del coche y se va, y luego me aparece un cargo en el banco que no sabe nadie qué es. Entonces, hay que concienciar. Nosotros hemos tenido muchas discusiones con los empresarios de la furgoneta que meten la factura en el coche. Es cierto, es metodología y sobre todo la implantación de una metodología mediante una organización. Si no, es imposible. Y la organización no se la salta nadie. Y cuando tú a la gente le dices, al empresario, al dueño, no, esto no. Poco a poco va entrando. Pues tiempo, es cierto que es tiempo, pero al final se saca. Yo, Isabel, por lo que dices, comprendo la pregunta tuya y te contestaría claramente. Pasa la ola, cógela. Lo único que ocurre es que cógela, pero sabiendo lo que tienes en casa y el esfuerzo doble que tienes que hacer. Y para eso yo creo que lo importante de todo es lo que decía antes, la información que facilites, aunque no sea completa, que sea veraz. Segundo, porque te vas a hacer responsable de la veracidad.
Si tú indicas, oye, esta es la información que yo tengo y puede ser que exista algún defecto, habrá cláusulas para poderlo determinar y que no cause responsabilidad. Lo único que ocurre que generalmente esa falta, digamos, de información completa, incluso desde el punto de vista jurídico, luego puede tener su repercusión en el precio. Luego, si lo sabemos, recordar la ecuación que yo decía, coste cero, riesgo infinito y viceversa. Hay que buscar el punto de equilibrio. Totalmente de acuerdo contigo. Coge la ola. Hola, ¿me oís? Sí, Sí, perfectamente. Sí, bueno, pues me he quedado impresionado con la exposición, francamente. Os quería hacer una pregunta. Cuando hacéis una valoración para una empresa, yo estoy entendiendo que estáis haciendo, no sé si yo, es que me encuentro ahora mismo en una casita de obra que teníamos una reunión, por eso me veis aquí con mis obras detrás. Estáis hablando del sector industrial, en el cual existen unas instalaciones, un sistema productivo y un sistema recurrente de fabricación de productos en base a unos pedidos y demás. Entonces, por ejemplo, en mi sector, que es el sector de la construcción y de la promoción de viviendas, ¿cómo se genera una proyección a futuro cuando no existe una actividad recurrente o aparentemente recurrente en el cual dependemos de unos contratos que se van generando sobre la marcha? ¿Cómo se puede enfocar esos ingresos a futuro? ¿Cómo se pueden prever o cómo se calculan o cómo se pueden establecer? Pues mira, a tu primera, buenos días, Juan. Buenos días. A tu primera exposición, nosotros hay dos tipos de empresas fundamentales, industriales y comerciales. ¿Vale? Es posible que el activo del balance fijo esté a cero. Es muy posible, pero que genere un EBITDA tremendo. O sea, ya no es, yo compro y vendo, estoy generando un beneficio, estoy generando un valor añadido, por lo tanto, estoy generando caja. No me importa, como he dicho antes, que tengo naves o sea un peso industrial. No tengo para nada. Con lo cual tú puedes hacer una proyección. En cuanto a tu sector, que es el sector de la construcción, esta pregunta para nota. Vamos a ver. Evidentemente, después de lo que hemos pasado de la crisis de 2007, el sector de la construcción ahora mismo está un poquito, cualquier cosa que digas, pues va a sonar un poquito a cuento de lechera. Antes, me acuerdo que cogíamos los presupuestos generales del Estado en cuanto a la pública, cogíamos los proyectos de los colegios profesionales de arquitectos, de aparejadores, para ver cómo iba la evolución, pero ahora mismo es complicado. Hacer una proyección de una empresa con esa volatilidad en el ingreso no es difícil, pero no te queda otra. No te queda otra. Es imposible, en empresas de construcción, si tienes, por ejemplo, contratos de mantenimiento con el Ayuntamiento de Murcia durante 5 años, contratos de... vale más. Porque, como tú bien dices, es la recurrencia del ingreso lo que me va a dar tranquilidad a la hora de poder vender y de quitar un precio. Es el comprador. Porque si no tengo esa tranquilidad, no va a comprar. Voy a repetir, las empresas se compran por futuro. No lo mismo, evidentemente, empresas de construcción como una CS, que puede ser una empresa local, ¿no? Eso es otro tipo de historias. Pero a tu pregunta directa, es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí. ¿El índice de error más alto? También. ¿Pero tenéis que hacerlo? Indefectiblemente. Si me permite, hay un aspecto también interesante y es que como vivimos en un mundo que está cambiando a marchas aceleradas y que va a propiciar un tipo distinto de vivienda residencial, hay un elemento multiplicador de la valoración, lo digo por experiencia, no soy experto en valoración, pero cuento un poco la experiencia, y es que la propia empresa demuestre su capacidad para poder generar valor en un determinado tipo de vivienda distinta. Me explico, por ejemplo, que sepa lo que es hacer un producto que tenga una eficiencia energética adecuada, que sepa implementar las nuevas tecnologías y que haga un modelo de vivienda que esté justo en el mercado actual y en previsión de futuro. Es decir, que introduzca lo que es la producción fotovoltaica, etcétera, la eficiencia energética, todo eso. Si la propia empresa tiene esa experiencia, sabe hacerlo y tiene profesionales para poder desarrollar proyectos de futuro, yo creo que eso es un elemento importante. Es decir, que sea una empresa, como decía antes Antonio, que de cara hacia el futuro se posicione con un elemento diferenciador de la competencia. Ya, o sea que fácil no es, ¿verdad? No. El proceso, ¿verdad? No lo es.
Bueno, veo que aquí han hecho una pregunta, ¿no? Escrita. Sí, tenemos aquí una pregunta de Enrique Maza que dice: ¿cómo se identifican posibles interesados internacionales en fusión o adquisición de empresas de servicios de ámbito internacional? Esa sería una primera pregunta. Luego tiene otra. Otras dos, perdón. Si quiero entender bien la pregunta. A interesados en fusión o adquisición de empresas. Bueno, el sector servicios. Sí. El sector servicios, vale. Vamos a ver, hay gestores de inversiones de empresas, ¿vale? Entonces ellos tienen una bolsa de posibles compradores y lo que hacen es simplemente pues, poner en contacto a unos con otros. Hay empresas que están especializadas en poner en contacto unos con otros. Si no, yo puedo ponerte en contacto con varios de ellos, que son gestores de fondos o gestores internacionales que tienen ese tipo de contactos para poder hacer ese tipo de servicio. Sí, luego pregunta si es una fase previa a la de analizar el plan de negocio de la sociedad o es posterior, ¿no? Vamos a ver. La fase previa, siempre. Yo tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a presentar, ¿vale? Yo quiero saber qué voy a ser de mayor. Y eso es lo que quiero saber si me van a acompañar o no. Entonces, ya he dicho antes que independientemente de que vaya a vender o no la compañía, yo tengo que tener un plan de negocio. Siempre lo debo tener. Y luego, por último, pregunta si se contempla una fase inicial de evaluación ante una posible fusión o adquisición para evitar alargar el proceso. Sí, evidentemente, en ese proceso inicial de preparar para la compañía hay un check-in en el cual pues vamos haciendo la posibilidad de acelerar o no el proceso y, por supuesto, cuanto mejor tengamos preparada la compañía, el proceso se acorta. ¿Vale? Eso se acorta y bastante. Sobre todo porque una due diligence normal, vamos a ver, generalmente la due diligence la va a poner y la va a pagar el comprador, evidentemente. Y va a venir lo que se llaman las Big Fox. ¿Cuáles son ellas? Pues las típicas KPMG, Deloitte, si es un gran, generalmente tienen ya contratados sus servicios anuales, ¿no? Por temporadas. Y van a venir y pueden estar tranquilamente un mes y medio en tu compañía. Vas a ver gente extraña procurando por tu compañía, pero es así. Este es el proceso normal y corriente. Pero vas a ver economistas, vas a ver abogados, vas a ver a todo tipo de profesionales deambulando por tu compañía. Por tanto, es necesario tener este proceso preparado, ¿vale? Porque además, el proceso, sí que no lo hemos comentado, pero cuando este proceso generalmente se llevan en bastante secretismo, pero al final la gente se entera. Y si el personal de la compañía ve a gente procurando, pues le pueden tener ciertos problemas importantes. Entonces hay que lograr todo bien, eso incluso la comunicación interna. Vale. Vale. Una pregunta que quería hacer. Mira, hay una frase de Escolano que me ha encantado, que dice coste cero, riesgo infinito. Fantástico eso. Y encontrar el punto medio. Qué cosa. En una empresa en la cual cuando tú haces una transacción de la empresa de acciones, como estáis exponiendo vosotros, cuando existen inmuebles, elementos inmuebles dentro, no sé cómo está la legislación. ¿Y significa eso una transmisión de los inmuebles también o no necesariamente? ¿Y basta con la transmisión del accionariado? Hombre, lo importante en este caso es que si los inmuebles estamos hablando que son propiedad de una sociedad, porque la empresa adopta la forma jurídica de sociedad mercantil, al comprar las acciones o participaciones, compra la totalidad de la persona jurídica, es decir, de su patrimonio, de activos, pasivos, etcétera, ¿no? Lo único que ocurre es que, en principio, por eso decía el tema de la fiscalidad, el artículo 314 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores determina la exención tributaria de la compra de acciones y participaciones como regla general, pero establece de IVA, transmisiones patrimoniales, etcétera, pero establece unas excepciones, que es cuando realmente detrás no hay una compañía que tenga actividad real, sino que en el fondo estamos encubriendo la transmisión de esos activos inmobiliarios que generalmente no están afectos a la actividad. Con lo cual,
Repito, contestación, sí, cuando yo compro una sociedad compro todos sus activos y precisamente uno de los aspectos que ha dado lugar a pleitos tremendos, porque nuestra legislación no lo contempla, es que cuando yo compro las acciones o participaciones, me da igual que sea el 100%, el 66,6 periódico o el 51, en el fondo lo que estoy queriendo comprar es también los activos, el negocio, el aviamento, como dicen los italianos, el fondo de comercio, todos los activos de esa sociedad y todos sus pasivos. Entonces, claro, si hay un problema en cuanto a que esos activos pues, son deficientes o tienen vicios ocultos, afectará también al precio de la compraventa, porque estoy comprando contemplando que la sociedad es titular de todo ese patrimonio. Por tanto, dos respuestas. Desde el punto de vista civil y mercantil, cuando compro la mayoría de acciones o la totalidad, estoy comprando todos los activos y pasivos. Pero también es cierto que hay operaciones que fiscalmente me harán tributar y otras que no, dependiendo de la propia operación como se diseñe, ¿vale? Si los activos inmobiliarios son afectos a la actividad de la compañía, ¿se trasladan con el accionariado o no? ¿O requieren un traslado vía transmisión, vía IVA? ¿Considera Hacienda que eso es una venta encubierta y que por lo tanto tiene que tributar a IVA? No. En el caso, vuelvo a repetir, que se trate de activos que están afectos a la propia actividad, estaría dentro de la cláusula general que he dicho de exención tributaria. Ya. Hay que ver luego el caso concreto, porque hay que ver el balance que tengan, etcétera. Una cuestión que Javier ha sacado, que ha sacado para mí la bicha, que es el fondo de comercio. Vale. No existe. El fondo de comercio está en la cuenta de resultados. Yo tengo el fondo de comercio porque mis clientes, ¿verdad? Sí, pero porque me compran y tengo un beneficio. Entonces, cuando sale muchas veces este tipo de conversaciones, es que mi fondo de comercio vale. No. El fondo de comercio está en la cuenta de resultados. Coca-Cola vende lo que vende, la marca, porque está en su cuenta de resultados, porque tiene su marca, tiene su fondo de comercio. Si no, todo lo que no sea medible es complicado de poner un precio en una transacción. Y un fondo de comercio no es medible, solamente se mide en la cuenta de resultados. La marca es la marca, me venden y me compran mucho porque tengo esa marca y por eso tengo esa cuenta de resultados. Matiz. Muy bien la apreciación, o sea que fondo de comercio igual a cuenta de resultados. Evidentemente. Si yo tengo clientes, no vendo. Si no vendo, no tengo beneficios. Muy bien la apreciación. Habría que cambiar el concepto en el diccionario. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no hay ninguna pregunta. De nuevo, muchas gracias por esta brillante exposición. También dar las gracias a Inforges por confiar en Croen siempre para colaborar en este tipo de jornadas. A Lucía también por su ayuda estos días para organizarlo y también al personal técnico que haya organizado también el tema de la videoconferencia, porque se ha escuchado perfectamente y no había ningún problema, y eso no es normal también, suele pasar de todo. Pues nada más, muchas gracias también a los asistentes y también a los que nos ven posteriormente por el canal de YouTube, que hoy mismo enviaré el enlace a todos los inscritos, y aquí estamos a vuestra disposición para cualquier cosa y cualquier jornada que queráis hacer en el futuro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, un placer. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, buenos días a todos.